sé si ahí ven mi pantalla. ¿Se ven los cuadritos de ustedes o se ve la pantalla bien? Es que yo veo... Se ve la pantalla bien. Se ve Ah, muy bien la perfecto. pantalla bien. Bien. Bueno, ustedes se preguntarán por qué el nombre de la conferencia, paisajes, entre paisajes, entre paisajes, entre paisajes, ilimitadamente y a la inversa. Ya con esto los hago despertar a la imaginación sobre el tema que nos convoca y del cual quisiera empezar con esto que estoy leyendo en este momento, que dice así: la conversación humana hace parte del sistema más amplio de pensamiento del bosque y es una forma de que la red de los seres vivos pueda formar una cierta coherencia, una conversación difusa capaz de escuchar y adaptarse. Como seres humanos hemos sido bastante pretenciosos en términos de que somos los que manejamos los recursos y el paisaje. Y en realidad hacemos parte de somos una ínfima parte de un universo de sistemas. Y esto es una base mínima conceptual para entender el tema del paisaje. Voy a empezar hablando algunos conceptos. Por solicitud de Osvaldo, hablaré de escalas de paisaje y tiempos en 5 historias, que son 5 proyectos de distintas escalas y distintos tiempos en los cuales hemos participado, y una historia propia en la montaña que habla de nuestro activismo, nuestro compromiso como ciudadanos, para al final terminar rematando, obviamente sin dejar de lado lo que nos está aconteciendo en este momento, cuáles son los desafíos desde el paisaje en épocas de crisis ambiental y salud pública, en la cual nosotros como profesionales tenemos todo que ver, y específicamente un tema que me ha llamado en los últimos años y en los cuales estamos participando, es sobre justicia social, ciudad para niños y niñas. Entonces, empezamos hablando, pues, por supuesto, del paisaje, entendido también como se entienden los ecosistemas, ¿no? Que son redes de alimentación en las cuales hay integraciones, hay intercambios, y como todo lo que compone el paisaje son los organismos como redes y sistemas, como cuando hablamos de un tejido humano, de un tejido celular, y cómo esas células se comportan y dependen unas de otras. ¿Qué nos ha pasado en este momento, en este tiempo de anidamiento? Como digo yo, es un tiempo que nos ha permitido pensar y anidar desde nuestros propios nichos de vida, desde nuestras familias, desde nuestros hogares, sobre lo que está pasando en el mundo. Y efectivamente, el crecimiento que se ha generado en el mundo en todo este último proceso, y en el actual, en el que había un temor enorme por el consumo de recursos. Los recursos son el paisaje, son el agua, la energía, lo que pasa en el suelo, los cambios de uso del suelo se ven reflejados efectivamente directamente en el paisaje, y empezamos a replantearnos sobre todo cómo hemos construido esos procesos del paisaje. Y nos damos cuenta, sin que nos expliquen los ecologistas o los paisajistas, el nivel de interdependencia que tenemos como seres humanos, como ciudades, como regiones, cómo somos de vulnerables ante algo que pasa a nivel global, antes universal inclusive, y cómo dependemos de todos estos sistemas, y cómo el mundo entero está en un nivel de incertidumbre global, y que también hemos caído un poco en esa trampa de la globalización, en donde lo singular y lo local pueden empezar a tener un papel relevante. Por eso, en todo el tema y en el caso de Bogotá en este momento estamos pensando, estamos en el plan de ordenamiento de la ciudad, estamos pensando qué va a ser la ciudad en los próximos años, y todos nos hemos dado cuenta, por obvias razones, del valor de la proximidad del paisaje, del valor de lo cercano, de vivir cerca de otros que son amigos, de tener cerca un parque para caminar, de cómo
cómo además son de locas las relaciones entre la movilidad, no solamente nuestra como personas relacionadas con el espacio y con el espacio urbano, sino cómo se mueven las mercancías, cómo se mueven los alimentos, cómo se transportan, todo el tema de la huella de carbono, cómo se mueven las ideas, cómo se empiezan a gestar una cantidad de movimientos en torno a lo que está pasando para entender este proceso de transición. Y en todas las últimas conferencias que yo había estado y dictado el año pasado, siempre hablábamos del paisaje urbano, de cómo la tendencia del mundo estaba repoblando las ciudades y que la mayor cantidad de población estaba en las ciudades y, en fin, el punto de concentración del pensamiento estaba orientado hacia las ciudades. ¿Y qué pasa con el paisaje rural? El paisaje rural en este momento tiene todo el protagonismo y toda la pertinencia, porque si ustedes se preguntan entre sus amigos cuántos, no sé cómo es la situación en Chile, pero muchos de los que han podido se han ido al campo, a lo que sea, si tiene una finca, un pequeño lugar, inclusive se ha ido a vivir al campo, ha empezado a pensar en otras formas de vida porque ve que hay otras oportunidades y hay otras formas de necesidad de estar relacionados con la naturaleza y sobre todo los que tenemos niños que todavía están en colegio, que son pequeños y que necesitan unas experiencias de aprendizaje fundamentales. Entonces empezamos a pensar en nuevos patrones de ocupación y crecimiento. Entonces les voy a contar 5 historias de distintas escalas. Lo primero se refiere a proyectos urbanos que van desde la grieta, desde la planificación de una grieta, del andén o de la vereda, no sé cómo lo dicen en Chile, desde los antejardines y cómo un antejardín puede generar todo un sistema de biodiversidad urbana y de conectividad, no necesariamente desde los planificadores, sino desde las casas. Unas anécdotas de algunos proyectos en Chile y Guatemala en los cuales hemos participado, el elogio al agua y al campo, 2 ejemplos de planes maestros en colegios y universidades, y por último, un ejemplo de un proyecto de un corredor socioecológico. Y no podía dejar de contar una historia de acción ciudadana, que es la que más me mueve el alma y las ganas de levantarme cada día, además de mi familia. Entonces vamos a empezar hablando de ver esos seres microscópicos que cuando vamos caminando por la ciudad seguramente no prestamos tanta atención, desde los insectos, todos los polinizadores y cómo, digamos, desde los proyectos del paisaje, pues deben ser considerados como grandes anfitriones para pertenecer a ellos. Entonces, en la primera historia corta es de un proyecto que fue premiado en la Bienal de Arquitectura como proyecto arquitectónico, pero yo solamente vengo a mostrarles la anécdota sobre su plataforma urbana en la cual quisimos planear unas grietas en donde creciera todo lo que llamamos malas hierbas, y que efectivamente no tuvieran ni mantenimiento ni riego y que pudieran de alguna manera hacer parte de un caminar urbano en el cual iba a haber un flujo de peatones muy fuerte. Y en que terminó, digamos, esta experimentación. Digamos, era un riesgo bastante grande porque los clientes pues son muy representativos en Bogotá, en Colombia, y el hecho de que pusiéramos plantas que son llamadas malezas significaba pues un tema que iba a ser bastante criticado y complejo, y así fue. Originalmente en esa gran plataforma estaban planteadas muchas grietas, inclusive con forma de grietas, luego me las formalizaron de alguna manera, pues, y las, digamos, acordamos para un sistema constructivo.
Y en términos de biodiversidad, en esa pequeña grieta podían haber más de, en esta que estamos mostrando no tanto, pero en anteriores podían haber más de 8 distintas especies. Y era un poco para poner en un elogio a lo que es considerado malo, peyorativamente, y que ha sido un tema que he tratado inclusive dentro de los grupos de movilización que tenemos de biodiversidad en Bogotá. Nos llamamos potrero, charco y monte porque son formas peyorativas de tratar el paisaje. Este es el edificio. Finalmente, pues hubo una gran dificultad porque, pues, como sabemos, pues poco se le invierte a lo que es lo verde y significa un pequeño esfuerzo mientras está en la ejecución. Quedaron algunas de las grietas, pero muchas de ellas fueron pavimentadas porque no se tuvo la paciencia para que durante el tiempo de la obra que están puliendo, echando cemento, no se protegieran y quedaron solamente pocas. Pero lo traigo porque insisto en la importancia de lo que es mirar desde la grieta. El segundo proyecto, que seguramente ya lo he mostrado en otras ocasiones o que lo conocen, lo traigo porque también fue un esfuerzo de generar unas veredas en donde, unas andenes, se dice en Colombia, en donde creciera el pasto carretón que florece y que no tuviera que ser podado sino solamente 3 veces al año. En el cual dejamos unas zonas donde ven ustedes la gente puede caminar libremente con el carrito, la silla de ruedas, pero había otras zonas donde empezaba a crecer esto. Todavía digamos que no tenemos la cultura de hacerlo porque me mandan fotos y vemos acá, como ven ustedes, hay cuadrillas del jardín botánico, de los señores de mantenimiento, cortándolo porque les parece muy poco estético, y así como hicimos un elogio a los eucaliptos para que murieran de pie, porque el eucalipto también es una especie estigmatizada en nuestra ciudad, y muchas especies foráneas siguen existiendo y efectivamente deben ser reemplazadas seguramente en las áreas protegidas, pero en las áreas urbanas, en donde no presenten riesgos, pues hemos logrado retirar el edificio para dejar todo un amplio espacio para elogiar a los que antes vivían ahí, que eran estos grandes eucaliptos y otros árboles. La siguiente historia pequeña también es de otro proyecto muy importante. El anterior, los dos anteriores son de arquitectos muy reconocidos en Colombia. Este también es de Richard Roberts y el equipo de Masanti, como equipo de arquitectura. Nosotros hicimos parte del equipo para el diseño de espacio público y paisaje junto con una firma inglesa llamada Gillespie. Y básicamente en este también quisimos romper un poquito unos paradigmas, y era: los bogotanos somos muy sobrios, nos gustan todos los temas monocromáticos, ordenados, manipulados, controlados. Y en este quisimos hacer un elogio a la diversidad y a la posibilidad de dar un hogar a los polinizadores a través del desorden, y generamos unos lugares en donde hubiera praderas silvestres y hubiera mucha oferta para murciélagos, abejas, mariposas. En uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá, una de las torres que pues ya está construida más alta en la ciudad y que configura parte del perfil y el paisaje urbano de la misma. La segunda historia, entonces, son unas anécdotas entre China y Guatemala, en las cuales les quiero hablar un poquito más del paisaje asociado a la identidad, en dos proyectos que son de escala intermedia. El primero es el legado del bosque. Es la primera vez que conozco un bosque de pino-encino, que eso no existe en Colombia, esa mezcla que es típica y propia del bosque de Guatemala, en la cual además teníamos presencia de una cantidad de fauna y avifauna impresionante.
Y los propietarios nos han pedido el favor de hacer todo un plan en el cual iba a haber algunas zonas de vivienda, pero el sotobosque era la zona, digamos, de mayor dificultad y de mayor control. Entonces, les hicimos entender la importancia del sotobosque y de esa estética ecológica que es de donde nace cada una de los futuros bosques de encinos o de los pinos que ya están maduros, y es donde nace todo, donde están las semillas que son recogidas por la fauna y que a su vez pues hacen que se multiplique el bosque. Entonces estuvimos inspirados en temas de identidad de Guatemala. Por supuesto, hicimos una investigación absolutamente profunda sobre todas las especies nativas de Guatemala y vimos que en la ciudad de Guatemala el 80% está plantado en especies no nativas, y la producción de los viveros, como en el caso de Bogotá también y seguramente en muchas ciudades latinoamericanas, son especies no nativas y ornamentales. Nos inspiramos en los tejidos de Guatemala, los coloridos y todos los procesos artesanales. Y con esa inspiración nos sirvió para hacer todos los diseños de las tramas, de los pisos, de los diseños que proponíamos para los elementos que constituirían el sistema de apropiación pública del bosque. Otra fuente de inspiración fueron los volcanes, esas piedras volcánicas negras que identifican mucho al paisaje, y quisimos entonces tener como materiales todos una serie de elementos que tuvieran que tener con el elogio a ese color y a ese material, generando de pronto en algunos casos gaviones con piedras volcánicas o algún tipo de elementos con piedras volcánicas. Entonces nuestra paleta de colores era una paleta de colores cálidos, maderas, adoquines, elementos de oxidación, todos los colores negros, inspirados en los volcanes, y el contraste de esos colores con la fuerza y la diversidad. Lo primero que se hizo fue crear un vivero, porque no existía ningún vivero en Guatemala que los produjera. Y convencimos, porque nosotros nos contrataron, fueron unos promotores, que elogiaran el sotobosque, que no lo cortaran y que generáramos un sistema de parques elevados, lo cual les iba a costar más, pero iban a tener la posibilidad de vivenciar el bosque con un nivel, digamos, de apropiación en distintos niveles del dosel del mismo, y también de elementos de la artesanía local. Entonces, básicamente, es un proyecto bastante sencillo en el cual ellos nos decían, pero ¿cómo intervenimos más? Y nosotros decíamos, como les mostré en la primera diapositiva, hay 3 niveles de intervención. El nivel inmediato, que es como el paisaje más controlado y en el que la persona se siente como tranquila, y es un jardín pero que está elogiando todas esas especies propias de Guatemala. Un segundo nivel, que es un paisaje mixto, que tiene la combinación de un paisaje un poco controlado, pero también con lo silvestre. Y el último, el paisaje absolutamente silvestre, donde solamente había que asistir al bosque. Entonces este proyecto está en proceso, es un proyecto que ha sido muy aceptado, porque de hecho la marca de venta del proyecto en los sitios donde va a haber vivienda es precisamente vivir con el sotobosque y con los murciélagos, los insectos, todo lo que la gente en general no le gustaría vivir, pero en este momento lo quiere hacer. Hicimos pues todo un mobiliario, un diseño de señalización que siempre elogiara los lugares de ese corredor, y de contar historias a lo largo de su recorrido. De tener distintos espacios para la familia, es decir, que pudiera estar el abuelo con el nieto, y los jóvenes de pronto en unos espacios más privados, y que tuviera siempre como una característica de un nivel de edad que podía ser utilizado.
Esa fue pues la historia del proyecto de Guatemala. Esta siguiente historia es en China, en la cual nos ganamos un concurso para hacer un pequeño parque que nosotros lo llamamos el Droplet Garden, que es como la caída de una gota de agua. Y básicamente, pues digamos que como era el proyecto que venía de Colombia, estaba inspirado en la geometría que genera la caída de una gota de agua. Y esa geometría ondulante de valles y crestas generaba un laberinto, porque vivir en Colombia y seguramente en muchos países, ciudades latinoamericanas, sí, en ciudades latinoamericanas hay un nivel de incertidumbre grande que no sabes qué va a pasar al día siguiente, pero siempre hay una sorpresa y al final está el juego, al final está el encuentro. Y ese era el corazón del parque, en donde ustedes ven ahí un rodadero con una huerta, con unos balancines que hacían el elogio al agua y pues podías perderte en ese laberinto que básicamente estaba construido con materiales que eran afines a Colombia de China, que era el ladrillo, el adoquín, y se elogiaba también el agua en la ausencia y en la presencia de la misma. Teníamos unos lugares, esto fue el día de la inauguración que nos invitaron, entonces apenas la gente estaba empezando a llegar y digamos que toda la geometría y los lugares y los espacios de la huerta eran precisamente para generar pues muchas interacciones entre las personas. Pero lo que más me llamó la atención es que a los chinos lo que más les gustó y porque votaron más, porque les gustaba nuestro parque, era la neblina, era ese ver borroso y perderse dentro de esas nieblas artificiales. Lo más lindo fue que nosotros en los planos pusimos hamacas colombianas y pusimos golosas de niños y todo lo pusieron adaptado a la cultura china. El mobiliario también estaba diseñado pensado en materiales comunes, como el bambú y la guadua, y básicamente pues de una ejecución muy sencilla. Y como ven ustedes, ahí también están mis grietas. Lo que pasa es que en ese momento no había crecido nada, pero si ven las dilataciones de los ladrillos, estaban pensadas para que estas líneas que ustedes ven ahí se llenaran de maleza. Y pequeñas anécdotas que contribuían al juego. El siguiente proyecto que les quiero mostrar es también un proyecto que ya va más asociado a una escala más macro y que nos acerca, digamos, a otros proyectos que son el elogio al campo y al agua. Yo tenía la duda del tiempo, entonces solamente puse uno, que es específicamente en el caso del río Bogotá. En nuestro río ha sido pues prácticamente canalizado, a todas sus formas meándricas han sido recortadas y hoy en día está altamente contaminado. Entonces el año pasado nos invitaron a ser parte de un grupo interdisciplinario que es súper interesante porque realmente nos íbamos a los sitios y dibujábamos en el tablero con todos los profesionales y era básicamente entender los meandros del río en 5 áreas multifuncionales y volver a darles su función de limpieza del agua, de filtro, de que volviera a tener el capitán bogotensis, que es una especie de pez que existía en la sabana de Bogotá, y que tuviera algún tipo de uso público. El diseño se hizo, digamos, con todo el equipo hidráulico y hidrogeológico, de manera que todo lo que se manejaba era a través del sistema de vegetaciones macrófitas, distintos sistemas de filtros, de gravillas, niveles de granulometría, para que efectivamente, en donde ustedes ven en estos circuitos, el agua entraba y iba filtrándose y empezaban a aparecer unos espacios de humedales artificiales.
y se iba generando ya unos nichos para esta fauna, unos centros de investigación y digamos todo un circuito de manera que volvía y le devolvía al río el agua limpia y filtrada y servía de filtro, digamos, para el agua que empezaba a entrar del río. Esto pues obviamente hace parte de un plan macro de depuración del río, pero eran sobre todo como lugares de investigación de biodiversidad, santuarios de lo llamamos de la Guapucha y del Capitán. Y pues básicamente fue un trabajo que no, digamos, lo trazábamos en el equipo en campo, entendíamos las problemáticas y pensábamos que la población iba a querer parques, iba a querer zonas de juegos de niños y la población, los habitantes, lo que más nos dijeron es, queremos que el río vuelva a tener vida y básicamente lo único que querían era un sendero sencillo que pudiera recorrer para entender el proceso de esos filtros y de cómo el agua se iba a recuperar y se iba a recuperar la biodiversidad. Entonces para nosotros fue también una sorpresa muy buena porque realmente elementos de infraestructura eran simplemente de pronto un reservorio para las lluvias, pero básicamente era volver a darle la vida al río. El cuarto ejemplo que vengo a mostrarles es el Dos Piedemontes de la Universidad de los Andes, en el cual hicimos el plan maestro con mi querida Sofía Schmidt, que debe estar entre los asistentes, una chilena divina que vivió en Colombia, que ya mostraré lo que además contribuyó a la Fundación Cerros de Bogotá, y un plan maestro para un colegio que lo llamé el Bosque de Niñas, porque es un colegio de niñas. Les quiero mostrar primero el plan maestro de las niñas del colegio, porque es un colegio que tiene 80 hectáreas de cerro bogotano. Si ustedes dicen los cerros de Bogotá son públicos, los cerros de Bogotá son privados, son de propiedad privada en su 70%. Y uno de los colegios privilegiados es este colegio que se llama Gimnasio Femenino, en su reserva Mano de Oso, que son 70 hectáreas de montaña. Entonces, en este bosque, que como pasa en la mayoría de los bosques de los cerros de Bogotá, muchas especies no nativas y se necesitaba implementar un plan. Pero así como tenían un bosque, tenían muchos más habitantes. Hicimos todo el inventario, dentro de los cuales tenían hasta registros del tigrillo lanudo que ven ahí y el zorro perruno que baja al colegio. El colegio tenía un muro. O sea, hagan de cuenta que la zona urbana del colegio es un colegio construido bastante, pues no tan denso, pero tenía un muro y del muro para allá estaba la montaña de 70 hectáreas. Nos pidieron que les hiciéramos un plan maestro. Eso se trabajó junto con un urbanista que hizo, pues digamos, todo el plan, además financiero, económico, para que el plan fuera sustentable, pero nosotros teníamos que incluir la variable de la montaña y la diversidad dentro del plan, y pues por supuesto el espacio público. Y les dijimos, ustedes tienen todo para enseñar a las niñas detrás de ese muro. Tienen que romper el muro e integrar las aulas y todo el proceso de aprendizaje de las niñas a la montaña. Eso ya lo estaban empezando a hacer porque hay obviamente profesoras con mucha iniciativa y empezaron a hacer algunos recorridos, pero nuestra propuesta fue, hay que convivir con la vida silvestre y tienen que apropiarse porque la montaña es el lugar donde las niñas van a aprender más que en las aulas. Entonces empezamos, digamos, como un proceso despacio de cómo apropiarse el bosque, cómo intervenirlo. Había bosques que no se tenían que intervenir porque en su mayoría eran bosques de pinos y eucaliptos. Los bosques de pinos estaban ya maduros, no se necesitaban restaurar, los pinos iban a caer solos por su vejez y poco a poco el bosque se iba a recuperar solo sin necesidad de la intervención del hombre. El bosque de eucaliptos iba a tener que ir siendo intervenido y empezó a hacerlo. También pensábamos con intervenciones artísticas y se planteó esto, como lo ven en la gráfica de la derecha,
que todo lo silvestre empezara a invadir lo doméstico y que el colegio doméstico, con pequeñas intervenciones de infraestructura, empezara a hacer parte de lo silvestre, no con infraestructura, sino con formas de apropiación en lugares para las niñas en la montaña. Entonces, ese fue básicamente el planteamiento y pues por supuesto dentro de este plan en la parte urbana, pues claro, el colegio necesitaba crecer a los próximos 20 años, entonces había pues unas proyecciones de cómo crecer, pero cómo integrar ese paisaje silvestre dentro de ese paisaje que era muy domesticado y muy manipulado, y pues con los elementos que todos conocemos ya en los propios edificios de que el verde empezara a colonizar cada uno de sus espacios. Entonces, pues empezando por el manejo del agua, porque había todos unos problemas de agua en el colegio y claramente era fundamental tener un plan del manejo de las aguas que bajaban del cerro y producían socavación y obviamente un riesgo a las edificaciones que estaban más abajo. Entonces el primer plan que se tenía que implementar era un plan de manejo de sistemas de manejo del agua, sistemas de drenaje sostenible, bioretenedores y el agua de manera visible y no entubada como sucede en todos los casos en el caso de Bogotá. Y darle un protagonismo a los vecinos que tenían, o sea, realmente el colegio era el vecino a estos hábitats. No sé si han visto, hay una película que sacaron en Bogotá que se llama Vecinos Inesperados, y es que presenta a los bogotanos como vecinos de la fauna, porque nosotros somos los invitados. Entonces estos tres personajes, la ardilla, el zorro, el tigrillo, la pava de monte, tenían que hacer parte de todo ese aprendizaje, y se planteó que las niñas, como el proceso de vida, desde que entran a Montessori hasta que se gradúan, iban a ser parte del cambio del bosque. Entonces arriba ven ustedes el amarillo como el bosque forestal de especies no nativas, como el bosque iba migrando, iba siendo reemplazado hasta tener un bosque de especies nativas. Esto significó pues todo un plan de restauración con los distintos niveles térmicos para la generación también de identidad y de conocimiento de parte de las niñas de las especies que existían en los cerros. Y como lo ven en el gráfico, la niña que entra a kinder o a pre-Montessori hace parte de la restauración de un bosque no nativo y de la siembra de un árbol nativo. En el proceso de crecimiento de esa niña, en sus 13 años, cuando se gradúa del colegio, hace parte de un bosque nativo. Es decir, la niña se convierte en parte del bosque. Y una niña que crece en un colegio de estos, pues va a ser o es, desde que está estudiando, un actor muy importante dentro de la sociedad por haber entendido un proceso de paisaje de su propia ciudad. El otro, que no voy a entrar en tanto detalle, es el piedemonte de los cerros de los Andes, en el cual Sofía hizo parte de nuestro equipo, y lo traje para que pues contar un poco lo que ha pasado. También en este planteamos, la Universidad de los Andes también está en una zona de cerro, no tan grande como la del colegio, pero tenemos una zona más silvestre, y era el mismo concepto de que lo silvestre empezara a meterse dentro de las zonas más urbanas. La Universidad de los Andes está en la zona centro de la ciudad. Es un campus espectacular, con mucho patrimonio arquitectónico, y en el cual se buscaba que todas esas nuevas edificaciones que iban a aparecer para ampliar el campus pudieran tener todos los conceptos de sostenibilidad. Lo más importante, más que mostrarles, digamos, los espacios que se generaron y que se empezaron a consolidar inclusive dentro de la trama urbana, era que en el cumplimiento al 2032, cuando la universidad cumpliría años, lo que dictan los profesores en las aulas fuera implementado, es decir, que efectivamente hubiera un manejo de residuos, manejo del agua, porque además hacíamos los cálculos de la cantidad de popó que producían los perros que cuidaban la entrada,
no tenían compostaje, los jardines eran manejados con absoluta manipulación, y pues eso ha sido difícil. Teníamos un defensor dentro del plan, ahí siguen implementándolo, pero pues obviamente los edificios que están reemplazando están teniendo mucho protagonismo dentro del campus y el verde se ha ido reduciendo desafortunadamente, pero pues esperamos seguir. Pero lo que más nos honra y nos gusta es que efectivamente el plan al interior del campus, en lo que no se ve, está siendo implementado. Es decir, lo que se enseña en el aula se implementa en la realidad, en el funcionamiento de la propia universidad. El quinto y último ejemplo son los corredores socioecológicos. En realidad les voy a mostrar solamente uno, que es en el que trabajamos todo el año pasado. Es un proyecto de una escala muy macro, en la cual el paisajista simplemente hace parte de una pieza más dentro de la planificación urbana. Es un corredor de 22 kilómetros a todo lo largo de un río, el río más al sur de la ciudad, en una zona en donde viven más o menos 3 millones de habitantes con niveles socioeconómicos muy bajos, y en los cuales en su recorrido hay una cárcel, un basurero, o sea, el margen del río está muy cerrado y muy poco integrado a la vida urbana. Nosotros lo llamamos corredor socioecológico, pero en realidad, digamos que yo lo llamaría más un corredor social, porque el fin principal era conectar a la gente. Y lo que hicimos como metodología de trabajo fue generar unas travesías y recorridos a lo largo del río con la gente, escuchando a cada uno de los actores y dibujando sobre ellos, porque las consideraciones y lo que pasaba a lo largo del río cambiaba sustancialmente. Es un paisaje muy árido, con canteras, el río está canalizado en gran parte y no podía renaturalizarse porque, digamos, está contenido en un jarillón, el cual impide, digamos, que los barrios de más abajo se inunden, y era una condición, digamos, de la alcaldía mayor que no podíamos modificar. Nosotros lo entendimos como una primera fase, pero sí pensamos que a largo plazo, y lo pusimos en el plan, el río efectivamente se renaturalizara a largo plazo. Lo más importante de este proceso fue además conciliar las visiones de los barrios. Habían agrupaciones con muchísima movilización ciudadana, inclusive este humedal que ustedes ven ahí, que nosotros propusimos su restauración. Los de un lado del margen lo llamaban el humedal La Libélula y los otros lo llamaban el humedal Los Tuncos. Y había una puja por el nombre del humedal porque ellos querían ser como los que manejaban su humedal. Entonces eso fue muy interesante y nosotros veíamos que ahí teníamos solamente el espacio de escuchar, escuchar, escuchar y tratar de plasmar en lo más posible lo que la gente pedía. Y básicamente en muchos de los espacios lo que hicimos fue generar balcones y lugares para que la gente pudiera ver el río y tener una como mirador hacia el río y lugares de encuentro entre la familia. Todo el mobiliario tiene que ver con el juego, con jugar futbolín, con sentarse a jugar ajedrez, con tener bancas de encontrarse con la familia, mapas y cartografías para dibujar su barrio. Y ahí es donde ven ustedes está pues el jarillón que no se podía demoler, una zona de un sendero, y esto eran elementos que le daban estabilidad, pero generaban al interior, esto pues no les puse la foto de antes, pero realmente era un sitio en donde la gente pudiera encontrarse con el niño a jugar, abrir fachadas hacia el río, tener la tienda, tener un mapa, pues la identidad era el ladrillo, porque allí en esa zona es donde están todas las ladrilleras, y todas las comunidades que han crecido ahí han sido de gravilleras o de ladrilleras, entonces hay una cultura de la gravilla y del ladrillo muy grande. Y algo que hicimos con mucho cariño fueron la señalización. Estos son los elementos
de señalización, ustedes lo ven ahí, cada unidad de paisaje tiene un nombre. Bosques del Apogeo, porque hay un cementerio cercano que se llama el Apogeo, creamos una señal en la cual se dibujaba un mapa y la gente se podría ubicar con los sitios más importantes. Y del lado de atrás mostrábamos la ecoclina del paisaje de las especies nativas con toda la fauna asociada específicamente a la ronda del Tunjuelo. Eso pues lo están construyendo en este momento, pues por temas obvios no hemos podido visitarlo, esperamos que la señalización y muchos de los elementos que hicimos, cada unidad con un color que identificara cada uno de los lugares y ciertos temas que fueron por petición de la gente, sean hechos. Entonces era una combinación un poco entre elementos de la naturaleza en la medida que nos lo permitieron y elementos de escalinatas y de apropiación para esos lugares de naturaleza. Por último, entonces, pues lo que les he contado, todo basado pues en los principios de diseños basados en la naturaleza, en donde buscamos restaurar y proteger los humedales y los bosques, en traer naturaleza e infraestructura verde y azul dentro de los proyectos urbanos y proyectos de paisaje en los cuales hemos trabajado. Y por último, que es la última historia, los de participación de la sociedad civil. Esta es una foto del 2012, donde está mi querida Sofía, y que hizo parte en ese año de esta movilización ciudadana en la cual todos los jóvenes, después de bailar en un flash mob, señalaban los cerros. Nosotros en este momento estamos en una campaña para que haya un derecho a los cerros, que los cerros de Bogotá, que son privados, la gente pueda acceder a ellos de manera segura, humana, manteniendo a la gente, incluyendo las comunidades, saludable, porque los cerros les producen salud pública, física y emocional, que sean sostenibles y que sean resilientes. Si bien todo esto está sucediendo por el plan que nosotros hicimos hace muchos años, desde la ciudadanía se ha venido haciendo, simplemente vengo a contarles una pequeña historia, un puntico dentro de esta gran cordillera. Este también es un letrero que está en nuestra reserva y que fue conjuntamente diseñado con una colega chilena que también hace parte de Cerros Isla, y es la historia del Umbral Cultural Horizontes. Esta es la reserva, son 3 hectáreas, es propiedad privada, nos lo donaron a la fundación y hemos asumido el riesgo y la dificultad y el costo de lo que significa restaurar un pequeño nicho de montaña de un bosque de pinos y eucaliptos, pero lo que lo hemos emprendido ha sido generando un proceso de cultura, que la gente que va a la reserva además se sabe que es también una forma de transformar realidades. Es decir, nuestra reserva está en una zona de transición entre la ciudad y la gran reserva forestal de los cerros, y es una franja de transición de cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Yo he visto que el mayor problema no ha sido la implementación de los planes, sino por qué los ciudadanos y nosotros como sociedad nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, de recibir esta reserva, que era un peladero, una cantera, con pinos y eucaliptos, decidimos que cada acción que haríamos sin dinero tenía que ser de la mano de la gente. Entonces tenemos 4 estrategias básicamente. La primera, que es la que estamos llevando a cabo ahorita, es la gestión del suelo. Les voy a poner un video. Hola, amigas y amigos. La Fundación Cerros de Bogotá realiza por 5ª vez un taller de arte colectivo. Esta vez se denomina Elogio al Suelo, estratigrafías entre pacas, con la participación de la Reserva Umbral Cultural Horizontes. La actividad Composición de la Descomposición se realizó en el 2019 y Elogio a la Descomposición en el 2018.
con los cuales surgió una obra efímera para sensibilizar a los participantes y tejer imaginarios sobre los cerros bogotanos. El objetivo de este taller es la reflexión acerca de los procesos de vida y degradación propios de la naturaleza. Esta acción colectiva, traducida en obras artísticas, fomenta la colaboración, integración y trabajo conjunto en torno al tema ecológico y sistémico. Los cerros son un sistema vivo en el cual suceden procesos biológicos en los que la descomposición genera transformaciones que son esenciales para la vida. Esta actividad se llevará a cabo en la Reserva Umbral Cultural Horizontes, donde se practican procesos de restauración participativa desde hace años. En esta ocasión, tomando como elemento protagónico la paca digestora, se realizarán acciones artísticas en diversos lugares de la reserva, aprovechando los residuos sólidos que lleven los participantes para fomentar la colaboración, integración y trabajo colectivo en torno al tema ecológico y la restauración del suelo. El proceso de la paca digestora lo estamos haciendo desde el 2019, cuando se creó el Nodo Cerros, en un piloto, la Reserva Umbral Cultural Horizontes. Seguiremos trabajando con vecinos y amigos para transformar los residuos en suelo para la restauración de nuestros queridos cerros de Bogotá. Las pacas digestoras, con sus múltiples capas coronadas por flores y semillas, son una obra de arte en sí misma. Con ellas crearemos laberintos y otras formas cuya funcionalidad será construir taludes y muros de contención que contribuyen a la restauración de la reserva. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, esa es una de los retos que estamos haciendo ahorita, el manejo de los residuos para crear vecindad. Pues los vecinos nos llevan sus residuos y generamos ese proceso de restauración del suelo. El otro ha sido la creación de huertas, en las cuales este año, en enero, hicimos 2 huertas, todas con la gente, y hicimos pues todo el proceso de sembrarlas, y ninguno de los vecinos, porque la reserva está rodeada de un vecindario de nivel de estrato alto, prácticamente 1 o 2 vecinos asistieron, pero muchos de los vecinos simplemente solo querían en su momento caminar la reserva. En este momento de cuarentena, como nosotros dejamos de ir y no pudimos volver a ir a la reserva, nos dimos cuenta, yo les mandaba por el chat a los vecinos, porque tengo los contactos de todos, que la huerta estaba ahí para que ellos la cosecharan. Y lo que es más maravilloso, lo que no habíamos logrado en 4 años de que se generara vecindad y comunidad con un grupo de estrato alto, en este momento los vecinos me mandan fotos de ellos cosechando felices sus propios alimentos y volviendo a sembrar. Eso pues me ha producido una gran felicidad porque hemos generado una comunidad que no se había consolidado. La otra es el proceso de restauración participativo, lo cual lo llamamos unidades de vida, y básicamente es generar buscar unos apadrinamientos de nodos de restauración de nichos de vida. Hemos hecho todas las convocatorias a los vecinos en lo que llamamos biblioteca de nativas, en la cual a los vecinos les damos una especie nativa para que la crezcan en su edificio y la vayan a sembrar a la reserva. Entonces, todo el proceso de restauración ecológica se ha entendido como un proceso de construcción social. Cada cosa que hacemos, siempre la hacemos con la gente. Tenemos un grupo de voluntarios que iban todos los sábados al proceso del agua, porque pues también, como ven ustedes, es un suelo muy erosionado, y se generaron unas especies de biofiltros hechos con los mismos voluntarios poco a poco para maximizar la optimización del agua. Es decir, que todo el proceso de restauración y de siembra y de recuperación del bosque lo hemos llamado pues restauración participativa. Dentro de ese proceso de restauración participativa generamos lo que se llamó la Cátedra Cerros Bogotá, que básicamente todos los viernes desde hace 4 años expertos van a dar charlas sobre ecología urbana, sobre
Por ejemplo, en este caso, la estética del incendio y la inundación, que sonaría extraño. Siempre ponemos títulos que sean confrontados, ¿no? que generen un cuestionamiento, como el elogio a la descomposición. Y aquí les muestro un poco cómo desde el 2016, todos los viernes, tenemos más o menos 45 charlas al año con temas de ecología, economía circular, líderes comunitarios, la historia de la sabana, la historia de los humedales, los pájaros. Aquí está Naturaleza Urbana del Instituto Humboldt, los verjones, las historias de los páramos, los caminos de los cerros, la biodiversidad urbana, el agua sostenible, las historias de las líderes locales, de la restauración del río Bogotá. En fin, ha sido generando todo un tema de pedagogía y de transformación de la gente, y hemos generado una comunidad asociada a toda esta ha sido muy exitosa, y ahora pues ha sido la cátedra virtual, que va a empezar otra vez a reactivarse en septiembre. Y por último, el laboratorio de transformación colaborativa, que son talleres de arte y naturaleza, en las cuales empezaron invitando a un artista. Aquí está Juan Fernando Herrán, que es un reconocidísimo artista colombiano, que hizo una clase con sus estudiantes de arte para generar formas de apropiación dentro del bosque. Eso lo empezamos a repetir durante todos los años. Aquí, por ejemplo, está el nido tejido. Un artista de la Universidad de los Andes duró más o menos como 2 meses recogiendo ramas y creando este nido, el cual los vecinos nos decían que era un sitio para los indigentes, y la verdad es que ha sido un lugar mágico para los niños y un resguardo de lluvia en el bosque. Este fue otro proceso que hicimos con minerales, se llamó Rastros, obra colectiva, en la cual pues hicimos todos unos talleres, 5 talleres sobre el paisaje, la geología, el elogio al color, y terminó en una obra que durante el tiempo esos colores fueron transformándose durante el tiempo en la montaña, y generaron, digamos, dentro de los medios bogotanos, en los periódicos, hicimos muchos artículos en los que la montaña llamaba a la acción. Y siempre buscando tejer entre la gente, tejer arte con lo efímero. Hemos hecho talleres de paisajes sonoros, talleres de luz y oscuridad, talleres de percepción con espejos, y pues todo lo que tiene que ver con generar la vecindad y generar redes y generar muchas más colaboraciones, porque todo esto lo hacemos con las ganas. Hemos tenido hasta personajes que son activistas sobre el agua y la expresan de manera lúdica. Todos los elementos de infraestructura los hacemos con la gente. Aquí está nuestra primera señal, que fue el caminante amigo. El umbral, pues la reserva se llama Umbral Horizontes, y lo que se buscó fue hacer una estructura muy sencilla, pero invitar a la gente a componerlo, y todo lo hicimos con la gente, tejiéndolo, y esta es la entrada a la reserva. Es muy sencillo, realmente es solamente la montaña, y los mensajes siempre son de no prohibir nada, es decir, ser amable, ser responsable, saludar al otro, y todo lo hemos hecho con la gente. Dentro de estos talleres también tenemos todo el proceso de ciencia ciudadana, en los cuales pues hay un intercambio de saberes y de conocimiento dentro del proceso de la reserva. Y en este momento ya estamos invitando, en este tiempo que hemos perdido muchos seres queridos, vamos a restaurar la reserva, invitando a expresar el duelo sobre las personas que hemos perdido durante este tiempo, y pues vamos a estar allá honrando la vida de estas personas. La fundación no se reduce a las acciones de la reserva, está siempre en todos los territorios. Somos parte, nos llamamos como un organismo vivo, somos parte de todos esos seres vivos que hacen parte de la naturaleza. Y por último, y para terminar, que veo que se me está acabando el tiempo, quisiera hablarles de los desafíos en esta época de crisis y distanciamiento social,
en la cual el paisaje, que ha tenido un protagonismo sobre todo en la acción y en la creación de espacio público, se tiene que repensar y se tiene que flexibilizar y dar todas las opciones, por una parte, a entender que la ciudad está ofreciendo lugares naturales, como los humedales, las sabanas, los cerros, en la cual el peatón tiene el derecho a percibirla, a ser parte de ella, pero sobre todo a honrarla y a respetarla. Y en términos de las calles, tenemos que repensar las calles y pues yo los invito ahí, está basada en esta guía que seguramente ustedes conocen, que es NAPCO, que ha sacado la guía para diseño de calles para los niños. Yo siempre insisto que una calle diseñada para una ciudad pensada para los niños y sus abuelos es una ciudad amable para todos. Ahí hay unos principios en los cuales siempre se habla de cómo movernos con seguridad, cómo podernos encontrar, muchos de los temas que ustedes seguramente conocen como paisajistas o como diseñadores del paisaje, pero sí se tiene que hablar de una ciudad justa y una ciudad que haga justicia social con todas las personas vulnerables. Nosotros desde la Fundación hemos diseñado estas cartillas para que los niños conozcan sobre la fauna y la flora bogotana y entendemos que en todo el proceso de diseño para los niños se tiene que tener una integración y una flexibilización de los espacios para una movilidad independiente para los más vulnerables y unos lugares para la pausa y el tiempo de cambio, porque la ciudad pues ha crecido de una manera muy acelerada y tiene que buscar reducir esas formas de producir estrés por el acelere de la productividad y de la funcionalidad, y debe dar lugares amables donde una mamá que va con un bebé pueda tener lugares para estar con ellos y conectarse. También para apoyar y sustentar lo que son las relaciones responsables del cuidador y el niño o de la persona más vulnerable. Y fortalecer, o sea, no diseñar espacios que son todos iguales, sino que generen una serie de alternativas y diferenciaciones en las cuales los niños desarrollen destrezas. Esta foto es de un parque, el Parque Caracolí, que se ganó el primer premio de la Bienal de Espacio Público el año pasado para nosotros y que está como finalista en la Bienal de Arquitectura de Colombia este año. Y cerrar un poco con los mapas que nos han hecho los niños y con todo lo que nosotros estamos escuchando en este momento. Tenemos una red de niños por la biodiversidad de Bogotá. Hemos logrado que los niños estén participando en este momento en las decisiones sobre la planificación urbana y que sobre todo hablen y van a recibir una convocatoria porque queremos que sea a nivel latinoamericano, que los niños hagan propuestas sobre la calle o la cuadra que los rodea, porque ellos saben qué es y se fijan en los más mínimos detalles cuando están en su recorrido, que los adultos e inclusive nosotros como diseñadores hemos perdido y hemos olvidado. Las redes de células colaboradoras, cada una de las cuales está diseñada para interactuar con las demás, pueden conseguir algo que ningún individuo alcanza. Cuando se establece una red, la podemos considerar un individuo. Sin embargo, el carácter de ese individuo se define por una colección de relaciones, no por la presencia estable de una identidad molecular o un código genético. Las particularidades de las relaciones cambian con el tiempo.
paisajes, entre paisajes, entre paisajes. Todas las hojas y raíces son un compuesto de células vegetales, bacterianas y fúngicas, una trama que no se puede desanudar. El embrión de ese árbol lo plantó un ave cuyas plumas eran un lustre de bacterias, cuyos intestinos eran una comunidad microbiana y cuyo contexto era una sociedad con cultura. Muchas gracias. Querida Diana, muchísimas gracias a ti. Como estarás viendo probablemente ahí en pantalla, hay muchos aplausos que se están sumando a las distintas ventanas de quienes nos acompañan, de los más de 50 asistentes que, bueno, algunos han ido entrando y saliendo, probablemente también han recibido este mensaje que ha sido, yo diría, muy significativo. Ya vamos a comentar algunas cosas. Probablemente una de las grandes pérdidas que se tienen en estas instancias virtuales es justamente esa calidez del encuentro personal y del aplauso al finalizar la sesión, pero sin duda te damos virtualmente, ¿cierto?, ese cálido aplauso, porque de verdad ha sido una conferencia muy interesante, muy potente. Yo diría que ha tocado fibras importantes, justamente en un momento, quizá en un contexto en el cual hacerse las preguntas que probablemente tú te has hecho en algún momento, ¿cierto?, sobre la disciplina, sobre la trascendencia que se tiene desde el paisaje en términos de poder generar una transformación en los contextos, es probablemente hoy día más importante que nunca. Así que muchas gracias, Diana, por este regalo que nos has hecho hoy día. Yo quería también, bueno, mencionar, compartir con todos los que nos acompañan hoy día, también un importante reconocimiento que en días recientes, ¿cierto?, te han hecho desde Forbes, desde esta editorial, desde este centro de conocimiento que ha premiado, podríamos decir, ha reconocido a arquitectas a nivel mundial y en particular en Latinoamérica. Y aquí Diana, que nos acompaña, ha sido reconocida como una de las arquitectas más importantes de América Latina, yo diría también una de las más influyentes, y sin duda que esta instancia, ¿cierto?, esta ventana que abre hacia nuestro país y a quienes nos acompañan hoy día, también seguramente seguirá influyendo en esa perspectiva de la profesión que también nos ha mostrado. Muchas gracias. Yo no veo las preguntas o las cosas, pero agradezco mucho esas palabras y pues como saben, pues es un gusto estar con ustedes, que me siento en casa y espero de verdad poder verlos. No sé si hay alguna pregunta o... Sí, yo quería recordarles a quienes nos acompañan que pueden ir disponiendo las preguntas en el chat para irlas compartiendo luego con Diana. Yo tenía, Diana, algunos comentarios, más bien ciertos apuntes tomados de tu presentación, quizá como para enfatizar algunos aspectos que también tienen mucho que ver con interrogantes que nosotros nos estamos haciendo hoy día, ¿no?, respecto a esta pregunta mayor que tiene que ver con el rol del arquitecto, de las arquitectas y arquitectos del paisaje en este contexto que estamos viviendo hoy, que no solamente está situado, podríamos decir, por una condición de crisis sanitaria, sino que también por una muy fuerte crisis social, que está de alguna manera oculta tras los velos de esta pandemia, y que probablemente se vea muy acentuada especialmente en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Creo que en ese sentido es algo que bueno, nos estamos interrogando. Entonces, quizá una primera gran pregunta, te la voy a dejar planteada, si tú quieres ahí la vas comentando, tiene que ver en primer lugar con este rol de la arquitecta del paisaje, de la arquitectura del paisaje en este contexto. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte, Diana, como para iniciar un diálogo, ¿cierto? La idea es poder acá entablar ese diálogo. Aquí también
León nos está también proponiendo la misma pregunta, ¿no? La opinión respecto al rol del arquitecto y del arquitecto del paisaje en este cambio de visión de la gestión de los espacios naturales, públicos como también podríamos decir privados, ¿cierto? La experiencia de los Cerros de Bogotá también da cuenta de esa aproximación a ese ámbito, como rol también educativo para la sociedad. Creo que es una pregunta interesante. Y yo sumaría una tercera, después la podemos ir recordando, que tiene que ver quizás desde un punto de vista más personal, ¿no? De qué manera se ha ido construyendo esta particular sensibilidad, Diana, que nos has expuesto, y que yo creo que se refleja en algo muy importante, muy interesante, que también lo hemos comentado antes, que es que la arquitectura del paisaje no solamente genera transformaciones desde el diseño, como comúnmente se nos enseña en las escuelas de arquitectura, ¿cierto?, en la academia, sino que principalmente desde este, no sé si la palabra es correcta, ¿no? Y te lo pregunto también, desde este activismo, ¿no? De esta capacidad en el fondo de movilizar a las comunidades, y en donde los proyectos transformacionales, por lo tanto, muchas veces no pasan por la clásica metodología y proceso del plano y de los aspectos más técnicos de un proyecto, sino que en definitiva se van construyendo, como tú bien nos planteaste hacia el final, desde estas sinergias colectivas, ¿no? Bueno, la primera, con respecto al tema del rol del diseñador del paisaje, creo que pues en los últimos años, pues ya inclusive la sociedad de la Federación Internacional de Paisajistas, digamos en todos los últimos encuentros a los que yo he podido participar en las conferencias latinoamericanas, se ha dado un giro muy grande a cómo se veía al paisajista como aquel que era el diseñador de zonas verdes, de parques, de proyectos urbanos en los cuales, digamos, había como una prioridad hacia los temas estéticos, funcionales, por supuesto humanos, pero había un peso de la balanza, ¿no? Hacia una formación como la que tenemos como arquitectos, en las cuales diseñamos piezas que deben ser para las personas, pero siempre van muy cargadas de un enfoque muy estético, muy funcional. Y obviamente pues, con su calidad de factura, ¿no? Su concreción. A mí lo que pasa es que particularmente la vida me llevó desde mucho antes por otro camino, seguramente por temas de influencia en mi familia y procesos personales de interés en los cuales todos mis maestros que admiraba pues eran geógrafos, ecólogos, sociólogos y yo iba pegada aprendiendo de ellos y cuando descubrí que existía la carrera de paisaje era como un descubrimiento increíble y enfoqué todas mis fuerzas hacia ese lado. Entonces, pues el rol del paisajista definitivamente tiene que ver con esa conexión universal de la vida y de las relaciones que hay entre todos estos sistemas de vida y elogiar a la vida en sí misma, en todas esas expresiones que ya están en el territorio. Pues muchas veces, y yo he visto en escuelas de formación de paisaje en las cuales he sido jurado, en que hay una tendencia muy fuerte, ¿no? Como el hombre es el que toma las decisiones y el que, ¿no? Él finalmente tiene el saber sobre qué se debe hacer con ese lugar. Y pues en muchas otras, por supuesto, se escuchan las voces de la gente, se escuchan las voces del lugar sobre todas las cosas. Entonces yo pues creo que también depende un poco del enfoque y de la responsabilidad y la ética del paisajista que está a cargo de hacer el trabajo de la escala que sea. Y el rol del arquitecto pues es igual que el del paisajista. O sea, yo creo que el arquitecto debe tener alma de paisajista, debe estar conectado con la vida, con los sentimientos humanos, con lo que es, y ya que hemos vivido en nuestras casas en tanto tiempo, conocer qué es la vida de un hogar para resolverla, ¿no? Desde diseñar una casa, que es para una familia que convive y puede ser mínima o muy extensa, hasta intervenir en la ciudad
afectando las otras vidas. Entonces esa responsabilidad debe tener esa perspectiva humanista y ecologista. Y cómo, la tercera pregunta de cómo se ha construido esa visión particular y ese activismo, pues básicamente pasó porque pues ustedes saben que uno hace los proyectos y muchos uno no sabe cómo terminan y tiene que abandonarlos, ¿no? Porque no todos pues puedes hacer seguimiento o pues en los de paisaje, ¿no? Muchas veces pues depende de tantas cosas que muchas veces ni los ves finalizados. Pero cuando yo hice el proyecto de la planificación del corredor de los cerros, que fue hace 10 años, que ustedes me oyen hablar de ese tema, decidimos decir, vamos a hacer algo para hacer seguimiento como sociedad civil, como ciudadanos. Entonces, por eso es como desde la planeación o desde el diseño a la acción. Dijimos, entonces ahora nos volvemos ciudadanos y hacemos seguimiento a qué va a pasar con eso. Y de ahí surgió eso, y por eso hace 10 años que yo llevo en el tema, y apasionada y cada vez aprendiendo más porque las relaciones con la gente son impresionantes, con los colectivos, con las iniciativas, con tener que tener esa conexión con una visión compartida y entender y escuchar. Eso me ha cambiado la forma de ver las cosas. Gracias, Diana. Hay algunas preguntas también que ahí se están sumando. Yo también quería comentar un aspecto que me parece muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con dos énfasis que incluso los verbalizas de manera muy clara dentro del discurso de tu trabajo. Uno tiene que ver con el elogiar, ¿cierto? En particular, elogiar los lugares, es algo que vimos mencionado en los distintos proyectos, lo cual creo que es muy interesante porque de alguna manera tiene una dimensión conceptual, casi inspiradora probablemente en la perspectiva de la gestión participativa de los proyectos, pero también luego tiene una dimensión muy práctica, ¿no? Que tiene que ver con algunos rasgos distintivos en los propios diseños, en parte me imagino, y ahí viene también un poco una pregunta referido a ciertas acciones que se proponen desde la intelectualidad del proyecto, pero también otras que van emergiendo en la medida que la acción colectiva avanza, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte en esta noción del elogio, ¿en qué medida las acciones van siendo premeditadas, como ocurre, ¿cierto?, en cualquier proyecto, y en qué medida también van surgiendo como parte de una cierta espontaneidad? Y por otra parte, o no sé si la espontaneidad es la palabra, sino que más bien como parte de esas consecuencias propias de una acción colectiva, donde en definitiva el concepto de autor también se va diluyendo, ¿no? Creo que ahí hay un aspecto interesante dentro de los trabajos que nos presentan. Quizás vamos con eso y luego vamos aquí a leer un par de preguntas. Sí, efectivamente, pues digamos, en lo que consta o concierne a los diseños, a los proyectos de diseño en los que yo participo, siempre hay un entendimiento en que nuestra contribución es simplemente una parte dentro de un proceso en el cual muchas cosas no tenemos inherencia y de hecho tienen que ser concebidas así porque pues, esa es la naturaleza en términos de crecimiento y también la forma en cómo la gente se apropia de esos lugares y cómo los transforma. Digamos que en los que uno sabe que son procesos muy largos, claramente tienen que ser procesos flexibles y adaptativos. Y creo que eso también es una de lo que he estado aprendiendo, digamos, durante este tiempo para los diseños que se nos vienen, es cada vez ser más adaptativos. Es decir, todos los diseños de los proyectos de parques o de calles tienen que tener el nivel de adaptación, por ejemplo, a una crisis como esta, una crisis de una pandemia en la cual hay que adaptar la calle para 1000 cosas posibles, para que la gente pueda sentarse a comer y tomarse toda la calle y que estén las mesas puestas en distancia o que se pinten los pavimentos para que los niños jueguen golosa y se cierre la calle en determinadas horas porque se necesitan más espacios en donde no los hay. Es decir, todo eso tiene que ver con un nivel de flexibilidad y adaptación fundamental, que las comunidades nuestras latinoamericanas y nuestras comunidades son las más adaptativas por los niveles de riesgo en inundación,
en una cantidad de cosas que pasan día a día y que tienen esa capacidad de adaptación, y eso es un nivel de inteligencia la cual deben tener nuestros proyectos desde los arquitectónicos hasta los urbanos macro. Y cuando se refiere a los proyectos nuestros de la Fundación, esos sí son absolutamente adaptativos y flexibles y cambiantes, porque dependen de todo, de absolutamente todo, inclusive si es, y además son muy intuitivos, vienen de fuerzas poderosas de los que trajeron una idea u otra, entonces tienen ese nivel de adaptación. Le va a abrir la puerta aquí a mí. Adelante. Bien. Me están golpeando para entrar. ¿Y pudiste abrir? Sí, sí, ya, gracias. Mira, ahí se está sumando Sofía. Bueno, mencionar que Sofía fue también estudiante de nuestro magíster, ella egresada ya hace algunos años con una tesis muy interesante sobre los paisajes degradados por actividades mineras, en particular por los relaves urbanos, los relaves, perdón, que se encuentran en torno a contextos urbanos. Queremos leer acá dos preguntas que están en el chat. La primera de Magdalena, quien agradece también, Diana, tu presentación. Pregunta la dimensión de la infancia, ¿no? Esta relación entre la infancia y el paisaje que se ve expresada especialmente en esos trabajos participativos que justamente, podríamos decir, hacen mención a lo último que estábamos hablando. Que creo también, tal como tú lo mencionabas, es una tendencia actual, podemos decir necesaria, muy ausente también, podríamos decir, en nuestra lógica de planificación, ¿cierto? Las niñas, los niños son los grandes ausentes en la toma de decisiones que hacemos sobre los territorios, así como muchas veces también son los ancianos o los grupos que finalmente terminan, podríamos decir, segregados, ¿no? Imaginados de las decisiones urbanas y, por cierto, también de la ciudad misma, de los territorios. Pregunta sobre el proceso de formar a niñas y niños como agentes de cambio o líderes ambientales. Y en qué medida, en el fondo, el proyecto contribuye, podríamos decir, a esta formación. Creo que es interesante también esa perspectiva. Sí, de pronto no lo expliqué muy bien o no suficientemente. Con la fundación creamos una red de colegios. Tenemos más de 100 colegios en la red, que son colegios públicos y privados de niños de todos los niveles socioeconómicos distintos en torno a la biodiversidad urbana. Y entonces hacemos encuentros anuales y talleres permanentes para que los niños compartan, por ejemplo, el proyecto del gimnasio femenino de las niñas, que tiene 70 hectáreas. Las niñas invitan a los niños de todos los niveles socioeconómicos a compartir y a mostrar cómo están restaurando el bosque. Y los niños de USME van y muestran cómo tienen una huerta. Y lo más increíble es compartir de distintos niveles económicos en torno a la biodiversidad. En este momento, digamos que hubo pues toda esta cuarentena, lo que hicimos fue, y afortunadamente coincidió con el plan de ordenamiento territorial, es que yo, pues como soy miembro del Consejo Consultivo, presioné para que los niños fueran tenidos en cuenta, y están siendo tenidos en cuenta. Hay una metodología que pues es virtual por ahora, en la cual ellos hablan sobre pues, la biodiversidad. No es desde los, pues digamos que obviamente cada colegio tiene su currículum y tiene sus responsabilidades de formación en términos de biodiversidad, pero nosotros lo que hemos generado es específicamente esos encuentros de niños de estratos socioeconómicos distintos en torno a las cuencas urbanas. Entonces es un énfasis distinto. Y claro, hay preguntas si es a través de proyectos. Claro, cuando yo he hecho varios proyectos de colegios, no solo ese del gimnasio femenino, cuando tenemos proyectos de paisaje dentro de los colegios, siempre involucramos todos esos procesos, pero pues son más de diseños que de participación. Perfecto. Creo que también, habiendo tenido también ciertas experiencias en un trabajo participativo, en particular con niñas y niños, ¿cierto? Y con, bueno, las instituciones que también se movilizan atrás de ellos,
es muy interesante también el rol transformador que tienen las niñas y los niños en los propios entornos sociales, ¿no? Es decir, son movilizadores y son agentes de cambio que, que de alguna manera contribuyen a generar esa, podríamos decir, conexión. Cuando tú mencionabas también esta idea, junto con elegir los lugares, anoté otro concepto que me parece muy interesante, que es volver a darle vida a determinados lugares, podríamos decir, paisajes o sistemas paisajísticos. Lo mencionaste en particular a partir de la experiencia del río, ¿cierto?, en Bogotá, pero creo que también cada uno de los contextos que han mostrado en esas intervenciones también aluden a esta noción de devolver la vida, a veces en un sentido literal, que tiene que ver con restauración ecológica o con recuperación de ciertos componentes, pero también la vida en términos de una comunidad, ¿no?, que se conecta en definitiva con estos lugares, algo que yo te comentaba, Diana, que hemos venido trabajando en el magíster y en particular en este espacio del workshop de este semestre, es esta relación de comunidades vulnerables con el paisaje, que muchas veces se tienen a sus espaldas, literalmente, ¿cierto?, como tú mostrabas, las quebradas o los ríos, y sin embargo no tienen accesibilidad a ellos, ¿no? Y por otra parte, esas mismas comunidades vulnerables son las que más adolecen de la infraestructura urbana, especialmente en materia de áreas verdes y de equipamiento. Eh, Creo que esa dimensión es muy común, ahí estoy viendo que asiente también con la cabeza Leandro, ¿cierto?, que es muy común a nuestras ciudades latinoamericanas, en donde tenemos sistemas naturales coexistiendo con la ciudad, y en donde, sin embargo, la accesibilidad o esta idea de volver a la vida y conectarnos con ellos es a veces tan complejo, ¿no? Y sería tan importante hacerlo. Creo que estas experiencias que nos han mostrado aluden a eso, y te quería preguntar qué dificultades y qué desafíos ves tú también bajo esa perspectiva. Pues muchas dificultades porque todavía el tema del diseño del paisaje sigue siendo mal entendido en nuestras ciudades y pues como me mencionabas cuando estábamos hablando en privado, a los paisajistas se los trata todavía como los que es algo que es como adicional, costoso, estético y no nada que tiene que ver con lo importante, lo esencial que es la vida y contribuir a que la vida siga existiendo y siga funcionando. Entonces, hay una dificultad grande todavía en las comunicaciones. Yo he tenido, pues, suerte de alguna manera y bueno, también por el trabajo que he hecho, que ya puedo participar de proyectos grandes como el que vieron pues eso fue a través de una licitación pública y que nos la ganamos pues, por experiencia y pudimos trabajar con un equipo interdisciplinario, hasta arqueólogos, geólogos, fue extraordinario, como el del Río Bogotá. O sea, ellos ya ponen en los términos de referencia que debe ser dirigido por un arquitecto paisajista. Pero en la mayoría de los casos los propios arquitectos creen que nosotros somos los que ponemos los árboles, en fin, hay una visión muy equivocada de la concepción del paisaje y también en términos institucionales, pues, y cuando, por ejemplo, yo estoy en el tema de la fundación, sí, hay como hay una dificultad, pero lo importante es ser muy claros y comunicar como los conceptos. Bien. Queremos Y bueno, acá... como entró Sí. Sofía, que me dijo que entró tarde, les quiero contar una anécdota que fue increíble porque yo estaba en mi oficina y de pronto tenía una cita con una persona que quería ser voluntaria. Entonces yo dije, sí, claro, eso fue casi empezando la fundación. Y era Sofía que dijo, yo quiero ser voluntaria de la fundación y yo en ese momento prácticamente estaba sola, no tenía voluntarios. Y vi que además ella era arquitecta, que tenía, o sea, yo decía, ¿cómo es posible, increíble, una chilena me está diciendo que quiere ser voluntaria de un tema tan local? Y fue maravillosa y todavía pues le agradezco porque el tiempo que trabajamos después terminó trabajando en mi estudio y bueno, maravillosa. Por eso mi arraigo y mi amor por los chilenos. Gracias, Diana. Acá hay algunas preguntas también en el chat. Ale pregunta sobre cuáles son los desafíos, ¿no?, en lograr estas intervenciones
que puedan ser capaces de educar, ¿no? Y de, acá señala, de poder en el fondo integrar aquellos aspectos que son clave cuando uno se refiere al proyecto de paisaje. Tú también lo hiciste en tu presentación, sobre los aspectos de temporalidad, la evolución de sus componentes, ¿cierto? Esta versatilidad que muchas veces se requiere en las intervenciones. Muchas veces cuando vemos determinados proyectos, vemos programas muy rígidos o cierta preconcepción de cómo intervenir lugares y que muchas veces atenta justamente contra esa temporalidad y la capacidad evolutiva de sus componentes. Acá nos pregunta Ale sobre esa perspectiva. Sí, pues yo creo que eso es efectivamente la capacidad de observación de la historia del lugar, cómo ha sido modificado, cómo ha sido intervenido, si es que ha sido intervenido o si es natural, cómo funciona. Muchas veces no vemos el agua, pero el agua siempre está presente. Yo les digo a mis estudiantes, puede ser la calle más seca, pero llueve y el agua está presente o está subterránea, y hay que integrar a todos los elementos. Hay que tener una capacidad de todas las historias que están sedimentadas en ese suelo, entenderlas y qué ha pasado ahí, y todas las historias que vienen para escuchar las voces que hay alrededor y que tienen una perspectiva sobre ese lugar. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la certeza o el conocimiento absoluto para imponer la decisión, y nos falta ser más observadores. Bien, Javiera Infante, quien además es nuestra colaboradora, ¿cierto?, en estos temas de extensión. Le agradecemos también toda la gestión que hizo para poder tener hoy día esta interesante conferencia y conversación. Nos pregunta sobre la dimensión, bueno, los desafíos también en materia del proyecto, de lo público y lo privado, ¿cierto? O bien cómo estos proyectos muchas veces surgen o emergen de un determinado activismo ciudadano. Con respecto a estos segundos, en un rol o ímpetu de poner en la palestra lo que no existe o lo que debería existir, nos pregunta sobre qué rol debe tener la institucionalidad, lo público finalmente, ¿no? Y en particular, cómo tú te has relacionado con esta institucionalidad para que sean posibles hacer todas las cosas que nos muestra. Quizá ahí probablemente hay un aprendizaje bastante interesante y bueno, un proceso también interesante que has podido desarrollar. Sí, sí, la verdad ha sido difícil porque, como dice uno, una cosa son los ritmos del funcionario, otros son los ritmos de la academia que están metidos en ¿no?, en sus estudios, otros los de los profesionales, otros los de la calle y los de los activistas. Y nosotros cuando fuimos, pues cuando hemos hecho el activismo, siempre lo hemos hecho para la ciudadanía, o sea, como los mensajes siempre van dirigidos a otros ciudadanos. Y nos hemos dado cuenta en los últimos años pues que si bien llamábamos a las instituciones, nos faltaba más relacionarlo con las instituciones porque teníamos un nivel de incredibilidad de las instituciones. Y efectivamente, pues llevamos todos estos años y no hemos tenido nunca el apoyo de las instituciones. No hemos recibido apoyos ni logísticos. En esta alcaldía ha cambiado completamente. De hecho, están siendo absolutamente receptivos. Digamos, no hay apoyos económicos ni nada, pero hay un apoyo en que nos escuchan y en que parece que hay una receptividad distinta. Entonces es importantísimo como quitarse esas barreras que uno tiene. Yo creo que eso fue parte de nuestro problema, que teníamos muchas barreras de pensar que siempre la institucionalidad es lenta y no hace, aunque nosotros tratábamos de proponer y de decir que se hiciera y nos acercábamos, pero siempre era un nivel de prevención tan alto que ha sido lo que más nos ha costado. En esta alcaldía vemos que hay una mayor apertura y hemos podido relacionarnos mucho mejor y creemos que podemos hacer muchos cambios. Sí, realmente es fundamental tener las puertas abiertas y relacionarse más directamente, ¿no? Nosotros mandábamos mensajes y publicábamos cosas y enviábamos cosas, pero de pronto la cosa más personal, no sé, es fundamental esa relación institucional. Muy bien. Bueno,
hemos extendido una conversación muy interesante, Diana. Hemos podido abarcar distintos aspectos y aristas de tu trabajo. Te queríamos agradecer nuevamente. Queríamos también pedirle ahí a quienes nos acompañan que bueno, le demos un aplauso virtual, ¿cierto? A Diana, que nos mantengamos conectados. Sabemos bueno, tu trabajo, tu fundación, ahí están todos aplaudiendo. También tienen un posicionamiento a través de las redes sociales y, por supuesto, quizás los podemos dejar invitados, ¿cierto?, a seguir los Sí, distintas por favor, iniciativas y proyectos. rieguen la voz sobre la Fundación Cerros, que necesitamos mucho apoyo, sobre todo en este momento que ya nadie, bueno, pues todo el mundo se da cuenta de la importancia de nuestro trabajo, pero necesitamos padrinos. De todas maneras. Aquí Sofía te contestó también en el chat, te agradece y comenta también que fue muy importante y es la base del interés que ella tuvo en el paisaje y que, bueno, finalmente la llevó hacia nuestro magíster, ¿cierto? Que hoy día podemos contar con ella con orgullo como una egresada del programa. Nos han seguido desde distintos países, no solamente en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil. Así que bueno, te agradecemos por tu espacio, por tu generosidad, por tu inspiración. Creo que hemos quedado muy motivados y bueno, el desafío también es cómo poder llevar parte de esto, ¿cierto?, a cada uno de los contextos que nosotros tenemos a la mano para poder también explorar este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Diana. Bueno, muchas gracias a todos y a quienes no pude contestar, pues muy abierta y espero realmente verlos personalmente. De todas maneras, esa invitación queda pendiente, ya lo conversamos, así que esperamos muy Esto pronto está siendo tenerte. grabado. Está siendo grabado, sí. El compromiso está suscrito. Bien. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día. La presentación va a quedar disponible en nuestras redes sociales y particularmente en el canal de YouTube. Así que también ahí los invitamos a revisarla y también a compartirla, hacia quienes consideren que es importante. Muchas gracias, Diana. Un aplauso nuevamente para ti. Feliz noche, que estén bien. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao. Chao. Nos vemos. Que estén muy bien. Adiós a todos Chao. y todas.